Así de pie, abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Yo voy a leerle del verso 17 al verso 25. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 25. Estamos predicando hace un par de meses ya bajo el tema Timoteo, la iglesia auténtica. Hoy en particular pues vamos a hablar bajo el subtema una iglesia bien dirigida. Una iglesia bien dirigida. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Hay un pastor en Long Island llamado Matt Woodley, y él tiene un amigo llamado Emilio que tiene una pizzería. Y Emilio, que tiene esta pizzería, odia la religión organizada. Y si tú vas a la pizzería de Emilio, justo encima de la estufa donde mete los pedidos, él recoge recortes de periódicos sobre ministros y sacerdotes que han hecho cosas necias y se han metido en problemas. Entonces, cada vez que Matt, el pastor, va a la pizzería de Emilio a comer, Emilio toma algunos de los recortes de estos pastores que han hecho cosas necias y se las muestra a Matt, el pastor, y le dice: mira esto, este sacerdote se robó $80,000 de la iglesia. Este pastor lo cogieron acostándose con 3 mujeres de la iglesia. Y Emilio pues empieza a sacarle en cara al pastor todos los artículos de cosas que los pastores hacen mal. Después de un tiempo, Matt se molestó y estaba incómodo con los ataques en contra de los pastores, porque Matt era pastor o es pastor, y entonces fue a la pizzería. Y cuando Emilio empezó a molestarlo, él le dijo a Emilio: ¿cómo tú te sentirías si yo empiezo a buscar todas las cosas necias que hacen los dueños de pizzería y empiezo a tirártelo en la cara? Y Emilio, más que lo miró, se rió y lo ignoró. Cuando el pastor llegó a su casa, pues él fue a Google y empezó a googlear. ¿Es una palabra correcta? Empezó a Google los dueños de pizzería que habían hecho cosas estúpidas. Alguien que escupe en la masa antes de cocinar. Y para su sorpresa, él no encontró ningún artículo de dueños de pizzería que hayan hecho cosas necias. Y se dio cuenta y llegó a la conclusión de algo, que él estaba haciendo necio en tratar de justificar y tratar de ocultar los males que hacen los ministros y que hacen los que están al frente de una obra. Y cuando volvió a la pizzería, se disculpó con Emilio y le dijo a Emilio: te pido perdón
por estar a la defensiva. Te pido perdón por tratar de justificar el mal que gente que están en mi lugar cometen. Y esto pues causó en Emilio una reacción que el pastor no esperaba. De ahí en adelante, Emilio empezó como a bajar el tono de sus críticas, de sus burlas y de sus juicios. ¿Por qué le hago este cuento? Porque creo que la actitud de Emilio nos recuerda algo importante. Y es que los líderes de las iglesias son vigilados más de cerca que otras personas. Los líderes de iglesia deben cumplir con un estándar más alto que los demás. Y cuando los líderes de la iglesia fallan moralmente, el impacto de ese fracaso es enorme. Un dueño de una pizzería puede hacer barbaridades. Y no creo que porque Matt haya hecho un Google search y no encontró algo malo de los que hacían pizza, es porque los que hacen pizza no cometen errores. Es que los errores de ellos no son amplificados como los errores de una iglesia, de un líder de iglesia, son amplificados. Nosotros estamos elevados a un nivel más alto. Y hemos estado estudiando 1 Timoteo durante estos meses. Le hemos llamado a esta serie la iglesia auténtica. Porque habla de cómo debería ser la iglesia. Habla de cosas que no tienen tiempo. Porque si fueron ciertas en el siglo I, son ciertas en el siglo XXI también. Y probablemente a través de esta serie hayas notado que se ha hablado varias veces del liderazgo. En el capítulo 3 se habló de las cualidades del líder. Y todo se dirigía hacia el carácter del líder. Y luego en el capítulo 4 se habló de cómo se forma un líder. Y se habló de verse a uno mismo como siervo si vas a ser líder. Y cómo una persona que es líder debe ejercitarse para hacer lo que hace bien. Y ahora que estamos cerca al final del libro, vuelve a mencionar el liderazgo. Y esto me toca a mí muy de cerca, porque este pasaje, Pablo está hablando realmente de los pastores. Y lo mencioné hace unas semanas, pero déjame aclarar algo de nuevo. El Nuevo Testamento, cuando habla de ministerio, cuando habla de liderazgo, cuando habla del pastorado, usa 3 términos. El Nuevo Testamento usa el término obispo, usa el término pastor y usa el término anciano. Esos son los 3 términos que el Nuevo Testamento usa en el liderazgo: obispo, pastor y anciano. Y los usa intercambiándose uno a los otros. Pero la realidad es esta, que los 3 era lo mismo. Un obispo, un pastor y un anciano ejercían una posición de liderazgo, de influencia, una posición de autoridad en la iglesia. Así que estos 3 términos se usan indistintivamente porque son gente que supervisan la iglesia y dirigen la iglesia y pastorean la iglesia. Ahora bien, aquí en la cosecha y en muchas iglesias usamos el término pastor para ancianos. Usamos el término pastor para los que lideran en la casa del Señor. Usamos el término servidores para los diáconos en la iglesia. Pero al fin del día estamos hablando de ministerio. Estamos hablando de estar al frente de una obra, estar al frente de gente y ser responsable con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 5, Pablo está hablando a todos los que están en liderazgo, a todos los ancianos, pero está hablando especialmente a los pastores. Y es por eso que me toca tan de cerca, y es por eso que las palabras de Emilio, el pizzero, o el que vendía pizza, me llegan al corazón. Y tengo que decir esto, es un poco extraño predicar sobre esto, especialmente en la iglesia.
Y quiero decirle que es un poco incómodo, porque yo soy pastor y por lo tanto estoy hablando de mí. Y voy a hablar de mí, Jesús. Y yo preferiría evitar este capítulo o decirle a la pastora Nancy, predícalo tú. Um, pero, sin embargo, tengo un compromiso de predicar la palabra. Y cuando estás predicando de forma expositiva, como estoy predicando yo en esta serie, se nos quita esa opción. Tienes que predicar capítulo por capítulo, verso por verso, y no puedo obviar y no puedo saltar las cosas que son incómodas. Porque usted, como cristiano, usted no puede tener fe o obediencia selectiva. Usted no puede decir, me gusta esto de la Biblia, pero esto no me gusta. Me gusta lo que Dios dice aquí, pero no me gusta lo que Dios dice aquí, y tratar de saltearlo. Y por eso, si es algo que está en la Biblia, lo tenemos que predicar. Y eso pues a veces puede resultar incómodo. Pero aquí vamos. Vamos a afrontar este tema, ¿está bien? Así que personalmente me tomo esto muy en serio. Pero permítame decir también esto. Si usted es parte de esta congregación, este pasaje tiene mucho que decirle a usted. Y si usted está en cualquier tipo de liderazgo, este pasaje tiene mucho que decirle también a usted. Porque si usted es parte de la congregación, este pasaje le va a levantar a usted conciencia de cómo usted debe ver el pastorado, cómo debe usted ver el liderazgo. Y si usted no tiene algo bueno que decir, mejor no diga nada, a menos que usted tenga amplias pruebas para decirlo. Porque cuando usted habla de la iglesia, cuando usted habla del pastor, cuando usted habla del liderazgo, sin usted darse cuenta, usted lo que está haciendo es minimizando la capacidad. Y voy a decir esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero se me vino a la cabeza ahora y lo voy a tirar. El problema que estamos pasando ahora con la policía. Gente que por alguna razón se sienten victimizados por la policía y a veces hasta sin pruebas o simplemente guiados por su prejuicio acusan a la policía de abuso y generalizan tanto que hemos llegado a un lugar donde ya no respetan las autoridades. Y por eso están pasando las cosas que están pasando. Y usted dice, pero ¿por qué estamos como estamos? Porque hemos tomado y hemos generalizado tanto y hemos minimizado la autoridad. Es lo que pasa con los padres. Por mucho tiempo, ya gracias a Dios eso ha cambiado un poquito, pero por mucho tiempo se había un refrán en la iglesia que decía que padre era cualquiera. Y celebraban en grande el Día de las Madres y el Día de los Padres, por lo menos en el país. Yo sé que por un tiempo en el país de la República Dominicana, el Día de los Padres le ponían lazo a los perros, porque era el Día de los Padres, minimizando la capacidad. Y entonces, ¿qué hizo eso? Creó una generación de hombres y mujeres, de hijos, que no respetaban la paternidad saludable, que no estimaban lo que era ser padre, y por eso se levantó una generación de madres solteras. El mensaje a la iglesia, y en este mensaje en parte es para nosotros, no minimicemos y ridiculicemos la autoridad que está delante de nosotros, porque eso nos puede costar un precio muy alto. Y a nosotros que estamos en liderazgo, no nos comportemos como personas que somos igual a los demás, porque la verdad no somos. Si usted no es pastor, usted nunca va a entender la magnitud y el peso de lo que lleva a ser pastor. Y si tú eres pastor, nunca trate de ponerte al lugar o al nivel de un miembro para justificar tus faltas y para justificar tus deficiencias. Ese es el mensaje que nos da a todos nosotros. Ahora, empecemos este mensaje con esas aclaraciones. Lo primero que este pasaje que leímos nos enseña es a honrar a los líderes. Mira lo que dice el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien. Y permítame
detenerme aquí y decir lo obvio. Es el trabajo de los líderes liderar. La palabra griega se traduce gobernar. Es una palabra que significa liderar o tener autoridad. Y Pablo está hablando aquí a los pastores que están llamados a ser líderes. No se supone que sean solo gente agradable que se presentan en funerales y en bodas y que hacen que la gente se sientan bien. No somos figuras ceremoniales como la reina de Inglaterra, que tiene un título pero no tiene ningún tipo de autoridad. Dios nos ha puesto en una posición de liderazgo por una razón, y se supone que si vamos a ser líderes, lo hagamos con sensibilidad, lo hagamos con humildad y lo hagamos con oración, pero tenemos que hacerlo. Y Pablo dice, si vas a ser líder, no vas a ser un líder de conveniencia, no vas a ser un líder que vas a ser santo de devoción de todo el mundo. No vas a ser un líder que todo el mundo te va a estar aplaudiendo. La verdad es que si tú eres líder y todo el mundo tú le caes bien, estás mal. Si tú eres líder y tú le caes bien a todo el mundo, estás mal. Si yo tuviese una votación ahora mismo en esta iglesia para ver cuántos quieren que yo me quede de pastor y yo saco un 100%, sáquenme de pastor. Lo voy a repetir. Si se tomase una elección en este momento para ver si el pastor Agustín debe quedarse como pastor y el pastor Agustín saca un 100% de la aprobación, mire, sáqueme de pastor. Porque eso quiere decir algo, que he fallado como pastor porque estoy agradando a todo el mundo. Y si tú vas a ser un buen líder, tú no vas a agradar a todo el mundo. Alguien va a estar incómodo contigo. Alguien va a tener algo que decir de ti. Y leemos en este versículo 17, dice que si vamos a gobernar, que gobernemos bien y seamos tenidos por dignos de doble honor. Doble honor significa que los pastores merecen primero respeto y segundo merecen ganarse la vida. Eso es doble honor. Que si tú vas a ser pastor, tú mereces respeto, pero combinado a ese respeto merece la dignidad de ser sostenido. Mire cómo dice Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que si estás llamando a la congregación a respetar y a seguir el liderazgo de los líderes, debemos de reconocerlo entonces que nosotros como líderes jugamos un papel bien importante y ese papel merece una honra doble. Pero también es cierto que parte de ese respeto debe ganarse. Porque esto no es algo que yo me paro aquí al frente y empiezo a exigir diciendo que yo soy el pastor y por lo tanto se me debe honrar. Yo tengo que ganarme ese respeto también. Miren el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayor los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra para trabajar es una palabra que significa trabajar duro o esforzarse de una manera que te canses. Y sé lo que algunos de vosotros están pensando. Están pensando, pero qué difícil es predicar. Eso lo hace cualquiera. Si usted es el tipo de predicador que se para aquí al frente y tiene la fe que yo no tengo, de abrir su boca para que Dios la llene, pues entonces eso es fácil. ¿Sí? Si es el tipo de predicador que usted es, que lo único que usted hace viene aquí a sacarse de las mangas, eso es fácil. Pero si usted toma esta palabra en serio y usted acepta el peso, la demanda de esta palabra, que usted sabe que cuando usted se para aquí, en su boca y en lo que usted va a hablar, está la vida y la muerte. Está el cielo, está el infierno. Está una relación con Dios
o está una desconexión completa de Dios. Y que usted sabe que sobre sus hombros está esa verdad. Pues usted toma esto en serio y usted se prepara. Si usted entiende que la audiencia que usted tiene delante merece un respeto, mi pastor siempre decía esto, que la falta de respeto más grande que usted le puede hacer a una iglesia es pararse al frente a predicar sin estar preparado. Entonces Pablo está diciendo que si un pastor trabaja bien y se esfuerza, trabaja duro por darle al pueblo aquello que Dios le exige que le dé, pues ese pastor merece doble honra. Y esta es la realidad. Tú puedes ser pastor y hacer lo mínimo. Tú puedes robarle sermones a otros y simplemente predicar el sermón de otros. Tú puedes evitar los problemas de la gente y nunca involucrarte en situaciones complicadas. Y si quieres, podrías ignorar tu responsabilidad de pastor y ser un pastor que simplemente vienes y te presenta. Yo tenía un amigo, es la palabra clave. Y él tenía, porque hace siglos que no lo veo. Tenía este amigo que yo cuando empecé a predicar, él me invitaba mucho a la iglesia de él a predicar. Y yo iba y le predicaba. Y cuando yo le predicaba, pues si estaba 3 días con él veía él veía un shift, un cambio en la iglesia que a él le gustaba. Y por lo tanto, él, por lo menos de cada 2 meses, me invitaba a predicarle una semana corrida. Y yo iba, le predicó una semana y había un shift en la iglesia, un ajuste en la iglesia. Él se entusiasmaba y después cuando yo volvía 2 meses más tarde, la iglesia estaba vacía de nuevo. Y un día, cuando me mandaron a predicar para Connecticut, a pastorear, yo fui a pastorear a Connecticut y él vio que la iglesia que yo pastoreaba creció y él me dice, Agustín, yo quiero que tú me hagas un favor. Y decía, yo quiero que tú vengas a la iglesia y me hagas una evaluación. Y tú me digas a mí que yo estoy haciendo mal, que la iglesia a mí no me crece, pero tú vienes aquí por 2 semanas y la iglesia crece y te mandaron para Connecticut y la iglesia creció. Y yo quiero que tú me digas a mí, me hagas una evaluación. Y ¿estás seguro que tú quieres que yo te haga una evaluación? Me dice, yeah, I'm sure. Yo estoy seguro. Hazme una evaluación, Agustín. Y está bien. Yo le dije, la semana que viene voy contigo a la iglesia y nos sentamos en el templo y yo te hago una evaluación. Y yo fui y él me dice, y él me dice, ¿qué yo tengo que corregir? Y yo le dije a él, te voy a decir 2 cosas. Y le voy a decir como se lo dije. Y por eso a lo mejor no es amigo mío ya. Y dije, número 1, tú eres un puerco. Y dije, tú eres un puerco. Y dije, ¿cómo que yo soy un puerco? Y yo, chico, mira, tú todos los días, todas las veces que vienes aquí a predicar, tú vienes de la calle apestoso, sucio, sin bañarte. Te metes a la parte de atrás de la iglesia, te das un baño de gato, te bañas de perfume. Yo le dije, y yo he notado que tú tienes 2 gabanes guindando ahí al frente de tu oficina. Y siempre yo llevo viniendo aquí por un par de años y son los únicos 2 gabanes que tú te pones. Porque tú eres tan puerco que tú no tienes la dignidad de venir bañado, arreglado y vestido a esta iglesia. Y número 2, tú eres un vago. Y porque las veces que yo te he ido a ti predicar, tú has repetido lo mismo todo el tiempo. Tú no te preparas para predicar, tú eres un vago. Y le dije, así que te voy a dejar con esas 2. Trabaja con esas 2 primero y luego me llama y yo te digo las otras que tengo. No he vuelto a la iglesia. No me ha vuelto a invitar a predicar y la verdad es que no sé si todavía está pastoreando. Tú puedes ser un líder, tú puedes ser pastor,
y hacer lo mínimo. Si tú haces eso, tú no eres digno de doble honor. Pero si tienes a alguien al frente de ti que se ocupa, que se preocupa, que trabaja fuerte para darle la honra que ustedes merecen, pues esa persona merece doble honor. Y la realidad es que si amas a la gente y sientes un profundo respeto por la palabra de Dios, predicar y enseñar es un trabajo agonizante. Y tú luchas y tú estudias y tú te preparas para tener alimento fresco a la iglesia y para bendecir la obra del Señor. Le dije que me estoy predicando a mí, ¿verdad? Yo tomo esto bien, pero que bien en serio. Y para mí esto no es un juego. Y yo no voy a darle a ustedes comida recalentada. Y yo no voy a darle comida a ustedes de TV dinner. No. Yo tengo que prepararme para alimentarlos a ustedes bien. Y si alguna vez yo empiezo a jugar con eso, y si alguna vez me pongo vago en esto, por favor, desháganse de mí. Sí, desháganse de mí. Una vez le preguntaron a John Stott, el gran predicador, cuál era la clave para una buena predicación. Y él dijo 3 cosas. Trabaja duro, trabaja duro, trabaja duro. No hay forma de evitarlo. Entonces Pablo dice a Timoteo, asegúrate de que los ancianos, los que enseñan, los que predican, asegúrate que trabajen duro en la predicación y la enseñanza y sean respetados en la iglesia, porque eso dirá mucho acerca de cuánto honra esa iglesia la palabra del Señor. Una iglesia que honra la palabra de Dios demanda buena enseñanza, demanda buena predicación, exige que se le traiga la palabra. Y aquí está la parte del doble honor. Debe de ganarse, deben de ser respetados y se le debe pagar lo suficiente para que puedan ganarse la vida. Porque los pastores merecen ser sostenidos y los pastores merecen que puedan presentarse a ustedes bañados, afeitados, bien vestidos, descansados, amén, para que puedan traer la palabra del Señor y traerla con la dignidad que esa palabra merece. Miren lo que dice la Biblia en el verso 18, donde estamos leyendo. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que Pablo aquí usa 2 citas bíblicas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, en el Antiguo Testamento ustedes estaban acostumbrados le ponen bozal, le ponen a muscle sobre los hombros del buey, y entonces el buey empieza a arar. ¿Y qué sucede? El buey, como trabaja como un buey, no fue, estaba flojo el chiste, ok. Pues el buey, como trabaja como un animal, se cansa. Y mientras está trabajando y está arando, pues el buey, para renovar sus fuerzas y para seguir trabajando como un animal, él, mientras está arando, él está comiendo. Pero hay dueños de finca, o habían dueños de finca que eran tan y tan crueles y tan macetas, que le ponían bozal al buey, le tapaban la boca al buey para que el buey no se comiera aquello que estaba arando. Y Pablo está diciendo, no hagas eso, eso es abuso de animal. Y luego va al Nuevo Testamento y dice, porque ustedes entienden que el obrero es digno de su salario. Y entonces mucha gente quiere que los pastores trabajen como animales, pero les quieren poner bozal para que no coman.
Tú quieres tener tu buen carro, pero el pastor no puede tener un buen carro. Tú puedes ponerte buena ropa, pero el pastor no se puede poner buena ropa. Tú quieres tener tu casa linda, pero el pastor no puede tener su casa linda. Tú te puedes ir de vacación, pero el pastor no se puede ir de vacación. Tú puedes ir a comer en un restaurante, pero si el pastor va a comer en un restaurante, se está robando los chavos de la iglesia. Eso es poner bozal al buey que trilla. Si yo estoy dando un servicio, si yo estoy trabajando, pues el obrero es digno de su salario. Y eso es lo que la palabra está enseñando. Y una iglesia buena, una iglesia saludable, una iglesia entera, entiende esto. Y en vez de criticar a sus pastores, en vez de juzgar a sus pastores, en vez de hablar mal de sus pastores o hablar mal de los pastores, entienden la necesidad de eso. Dígame. El resultado final a este punto es esto. Las iglesias fuertes, las iglesias saludables, muestran honor y muestran respeto a sus pastores y le pagan de una manera justa. Y si usted ve a su pastor en un buen carro, usted se alegra. Si usted ve a su pastor bien vestido, usted se alegra. Si usted ve a su pastor comiendo bien, usted se alegra. Porque usted entiende que su pastor es digno de doble honor. Un respeto delante y un respeto de adentro que dice, no me molesta que mi pastor esté bien. Eso es lo primero que Pablo está hablando a esta iglesia y diciéndole, si vas a hacer una iglesia saludable y van a tener un liderazgo saludable, entiendan esto. ¿Se acuerdan que estoy hablando de la iglesia auténtica? La iglesia que empezó bien, la iglesia que estaba haciendo las cosas bien, no los revoluces que estamos viendo ahora y las distorsiones que estamos viendo ahora. Ahora, diga conmigo, pero los líderes tienen una responsabilidad. Miren el versículo 19. Contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, si estás en una posición de liderazgo y no se trata solo del liderazgo de la iglesia, si estás en cualquier tipo de posición de liderazgos, tienes que entender esto. Vas a tener un blanco en tu espalda. Tú no puedes aceptar el doble honor que esto trae y estar llorando y quejándote porque hablan de ti. Tú no puedes aceptar el doble honor que esto trae y después estar molesto y estar frustrado y estar amargado por la presión que esto trae. Si vas a estar en liderazgo, si vas a estar al frente trabajando, si vas a ser digno de doble honor, pues entonces, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. ¿Se acuerdan cuando sus hijos eran jovencitos y decían, estoy loco por ser mayor de edad para irme de casa? Estoy loco ya por ser grande para casarme e irme. Y ahora que son grandes y están casados y están fuera de casa, llegan donde ti a llorar. ¿Y tú qué tú les dices? Pero eso no es lo que tú querías, ¿verdad? ¿Tú querías matrimonio? Come matrimonio. ¿Tú querías independencia? Aquí está mi hija Cristal. Mi hija Cristal se casó, amén, y después que se casó y llega de la luna de miel, empezó a ir a casa todos los días. Y se metía a casa todos los días. Y yo estaba acostado en la cama y llegaba ella y se metía en la cama conmigo. Y hizo eso como por varias semanas, ¿verdad? Y llegó el momento que yo dije, ¿por qué está pasando aquí? Y yo se la entregué a él con papel y todo. Y yo le dije, Cristal, se acabó. Dame la llave de la casa, vete para tu casa con tu esposo. Tú querías Matthew, come Matthew ahora. Pues hay gente que quiere estar al frente,
que quiere que Dios los use, que quiere que Dios se glorifique a través de ellos, que quieren doble honor, pero no están dispuestos a enfrentar la demanda que eso trae. Ahora, pero si me vas a acusar, si vas a hablar de mí, si vas a traer cargos contra mí, iglesia, no acepte el primer loco que viene a hablar. Porque el problema es que como tú estás al frente y tú tienes que estar dispuesto a aceptar lo que venga, la iglesia tiene que entender esto, que tú no puedes hacerle caso a cualquier loco que venga a hablar, cualquier loca que venga a hablar. Tú no puedes hacerle caso a uno que está amargado, que está atribulado y que viene a quejarse. Pablo dice, si vas a atender una situación en la iglesia de alguna acusación contra un líder, contra un pastor, busca 2 o 3 testigos. No dependa de uno que está desencantado, de uno que no está bien. ¿Se acuerda que le dije que si votamos aquí y yo saco 100%, sáqueme? Pero si votamos aquí y yo saco un 70%, no me voten. ¿Sí? El 70% es el threshold, es la marca. Si yo como pastor tengo por lo menos un 70% de aprobación en la iglesia, eso es bueno, eso es saludable. Pero usted no venga aquí a tratar de sacarme o venga aquí a tratar de juzgarme, venga aquí a tratar de hacerme daño por un loco, por una loca que venga a decir algo. Y Pablo dice, no, si son tenidos en doble honor, haz las cosas bien. Entonces, entender esto, desafortunadamente, hay veces que las acusaciones son verdades. Y esto es lo que Pablo dice en el verso 20, cuando te das con una situación que es verdad. Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, yo no puedo corregir a un hermanito de la iglesia como corrijo a un líder de la iglesia. A un hermanito de la iglesia yo lo manejo de una manera bien discreta, bien privada. A un líder que está de influencia en la iglesia, yo lo manejo de una manera más abierta. Para que todo el mundo entienda que esto es serio, que esto es santo, que esto se respeta, que la obra de Dios merece honra y que la gente merece tener gente al frente que guardan la dignidad de lo que están pretendiendo. Por eso mire cómo dice el versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Yo tengo que cuidarme que el juicio empieza por la casa. Yo puedo amar a alguien mucho, pero yo no puedo tratar de tapar el pecado. Y yo no puedo tratar de darle a los míos, a los que están cerca de mí, privilegios que no le doy a los demás. Y yo creo que en parte ese es uno de los problemas que hemos tenido hoy en día. Que estamos en liderazgo y estamos haciendo deferencia y estamos dándole privilegio a aquellos que están cerca a nosotros, especialmente a nuestros de la familia. Y dejamos que los nuestros hagan lo que los otros no pueden hacer. Yo a mis hijos que están aquí, yo les digo a ellos, ustedes tienen que ser mejor que la congregación. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hijos. Mi nieto Cristian un día vino y vino con el pelo violeta. Violeta fue purple. Azul, peor todavía. Parecía un pitufo de eso. ¿Se acuerdan los pitufos? Y Cristian, no sé si está por ahí. Si está por ahí, yo sé que se va a esconder. Pero Cristian vino un día con el pelo como uno de esos pitufos. Y yo le dije, tú te vas y te cambias ese color y vuelves aquí.
Me dice, but grandpa, tú te vas, pero abuelo, fulano de tal, tú no eres fulano de tal, tú eres mi nieto. Pero abuelo, si ellos lo hacen, tú eres mi nieto, tú tienes que ser mejor. Y lo obligué que se fuera. Y se tuvo que ir a cambiarse el color del pelo y arreglárselo. Y yo le dije, y él me dice, pero abuelo, me pinté y me lo arreglé, pero me sigue saliendo el azul. Pues hasta que no vuelva el color natural tuyo, tú no vuelves a tocar nada aquí. El problema que a veces tenemos es que queremos, oiga bien, queremos hacer con los demás lo que no hacemos con los nuestros. Queremos corregir los hijos de los demás como no corregimos los hijos de nosotros. Y Pablo está diciendo, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que corregir los tuyos y los que están cerca de ti de la misma manera que corrige a los demás. Y por eso, algunos de ustedes que trabajan conmigo de cerca, yo se lo he dicho un montón de veces, yo espero más de ti. Y yo necesito más de ti. Y si yo te estoy exigiendo más a ti, feel privileged. ¿Sí? Si usted es de los que trabaja conmigo en alguna área y usted percibe que yo soy más fuerte con usted que con otros hermanos, siéntase privilegiado. Es porque los tengo de cerca y como los tengo de cerca, pues necesito que el pueblo entienda que nosotros no nos vendemos con nadie. Pablo está diciendo básicamente, Timoteo, no te atrevas a esconderlo debajo de la alfombra. No te atrevas a mirar para el otro lado y no importa si eres amigo de esta persona, no importa si esta persona ejerce mucho poder en la iglesia, debes ser totalmente imparcial y enfrentar el pecado de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque la integridad de la iglesia está en juego. Hoy tenemos hijos de pastores pastoreando que no deben ser pastores. Pero son pastores simplemente porque eran hijos de pastores. Hoy tenemos hijos de pastores, nietos de pastores, pastoreando congregaciones que ellos mismos no se la darían a otra persona a menos que estuviesen cualificados. Pero como es el hijo, como es el nieto, pues pueden pastorear esa iglesia. Hoy tenemos líderes haciendo cosas y luego siendo líderes, siendo músicos, siendo adoradores. Y todo el mundo sabe lo que ellos hacen allá. Pero como es el hijo del pastor. Yo conozco un pastor que su hijo es homosexual. Y todo el mundo sabe que el hijo es homosexual. El pastor sabe que el hijo es homosexual. Pero todos los años el hijo viene una vez al año a la iglesia a montar el coro de la iglesia y a dirigir el coro de Navidad como el líder del coro, solo porque es el hijo del pastor. Pablo está diciendo, eso es inaceptable. Eso no puede pasar en la obra del Señor, porque eso es la razón por la cual hay tanta gente como Emilio, el que trabaja en la pizzería, juzgando a la iglesia. Y usted dice, pastor, ¿por qué usted está hablando esto? Porque es mejor que lo hable yo a que lo hable un impío que no ama la obra del Señor. Es mejor que yo sea completamente abierto y diga, sí hay cosas que apestan en la iglesia. Sí hay liderazgo que no deben estar haciendo liderazgo. Sí hay hombres y mujeres que le roban a la casa de Dios, que le hacen daño a las mujeres, a los hombres de la casa del Señor. Sí hay personas que no deben estar al frente de una obra. Y esa gente hay que enfrentarlo y hay que confrontarlos en el nombre del Señor. Ahora, por eso esta última parte que le voy a hablar es la parte que es tan importante. Y es la selección de líderes. Mira lo que dice el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos.
consérvate puro. Cuando Pablo dice imposición de manos, está hablando de la ceremonia en la que todos los ancianos de la iglesia se reunían y ordenaban a alguien para ser pastor. Y la advertencia es: no lo hagas a la ligera o descuidadamente. Ten cuidado con quién pones en una posición pastoral, porque si eres descuidado y luego ese pastor cae en pecado, has participado en su pecado, eres parcialmente responsable. Eso es algo bien pesado. Esto no es asunto de que tú entras al internet y te sacas una credencial y ya eres pastor. Esto no es asunto que porque eres amigo mío, eres pana mío o eres familia mía, yo vengo y te pongo como pastor y pongo las manos sobre ti. Y yo creo que en parte el problema que tenemos hoy, el relajo que hay hoy es ese. Que cualquiera es pastor. La honra más grande que Dios depositó sobre mí es llamarme al pastorado. Y yo me acuerdo, yo miraba esto y lo miro y lo veo como lo más grande del mundo. Por eso yo puedo tener un trabajo que me paga $200,000 al año. Y viene la iglesia y me dice: te vamos a dar 30,000 solamente. Y dejo el trabajo para ser pastor. Porque no se trata de dinero, se trata del llamado. Por eso pueden criticarme, pueden juzgarme, pueden señalarme, y esto puede ser difícil y puede ser cansón, y en vez de irme a hacer algo que es más fácil, me quedo haciendo esto porque esto es lo que me apasiona. Esto es lo que Dios depositó en mí. Pero ¿sabe por qué más iglesias se cierran hoy? ¿Y sabe por qué más pastores dejan el pastorado? Porque no sé si usted sabía esto. Por primera vez en historia, en los últimos 5 años, más iglesias se cierran de las que se abren. Y más pastores renuncian de los que abrazan el pastorado. Y el nivel de suicidio es más alto entre pastores que en cualquier otra profesión. ¿Sabe por qué? Por intrusos. Por gente que se ponen los zapatos que no le corresponden. Por gente que se ponen a hacer cosas que Dios no los llamó a hacer. Y por eso, y usted dice: pastor, usted está juzgando a esta gente que enfermo mental se están cometiendo. Mire, yo no estoy hablando de los enfermos mentales. Y yo no estoy hablando de la gente que en el camino se frustran porque no supieron descansar, porque no supieron tener sabático. Estoy hablando de los charlatanes que hay por ahí que se meten en este asunto y después son los que le dan el mal nombre a todos nosotros. De eso es lo que yo estoy hablando. Pablo está diciendo: no seas ligero en poner mano y poner gente a pastorear que no están preparados. Por eso en esta iglesia usted notará que los que trabajan aquí como pastores conmigo no predican todo el tiempo y no están todo el tiempo al frente. ¿Por qué? Porque es importante que ellos entiendan que la demanda sobre ellos, sí es importante predicar la palabra, pero es el carácter de ellos. El carácter de ellos tiene que ser bien importante. Tienen que ser personas que saben manejar eso. Entonces, Pablo dice: mantente puro. Y dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tus testimonios y de tus frecuentes enfermedades. Y todo el mundo dice: qué bueno, puedo beber. Qué bueno, Pablo está diciendo que me puedo dar mi traguito. Y están malinterpretando completamente lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está diciendo ahí: ¿se acuerdan de los falsos maestros? Que de lo único que hablaban era: haz lo que te hace sentir bien. Haz lo que te pone en una posición de estar alegre siempre. Y Pablo está diciendo: no, Pablo, no todo el tiempo tú te vas a sentir bien. Van a haber veces que vas a estar enfermo del estómago. ¿Y sabes lo que Pablo está diciendo a Timoteo? Yo lo voy a traducir al siglo XXI, ¿está bien? Pablo está diciendo: Timoteo,
ser pastor te va a causar dolor de cabeza. Tómate una Tylenol. Timoteo, ser pastor te va a dar acidez. Tómate un Pepsi. Tómate un Zantac. Timoteo, ser pastor se te van a inflamar las coyunturas. Tómate una Advil, que es antiinflamatoria. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que no salgas aquí diciendo, la Biblia me manda a beber. Para aquel entonces, el vino era sinónimo a un laxante que ayudaba con el estómago. Hoy no hace falta el vino. Hoy tenemos Pepto-Bismol, hoy tenemos Zantac, hoy tenemos Pepsi, hoy tenemos Rolex, hoy tenemos Toms. Así que si usted va a 20 tiendas y en las 20 tiendas no hay Pepto-Bismol, no hay Rolex, no hay Toms y no hay ninguna de esas cosas, ok. Hay que hacerse. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no caiga en las trampas de los legalistas. Sé puro significa que te abstenga. Ser puro no significa que te abstenga de los buenos dones de Dios. Ser puro no significa que tienes que quedarte enfermo. No significa que no puedes atender un dolor de cabeza, que no puedes atender un dolor de estómago, que no puedes atender un dolor de espalda, que no puedes ir al doctor. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, como pastor te vas a enfermar, como pastor se te va a reventar el hígado, se te va a reventar el estómago. Pues ¿sabes qué, Timoteo? Ves al doctor, atiéndete, haz lo que tengas que hacer para que estés bien. Ahora volvamos al punto principal. Él sigue hablando de seleccionar líderes de la iglesia. Y hace un minuto y dijo que no se apresure. Tomen esto en serio. Y miren lo que estos últimos dos versículos dice, el 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esto es lo que está diciendo. Cuando estés considerando a alguien para que sea líder, toma tu tiempo y observa la vida de esa persona, porque tarde o temprano su verdadera naturaleza va a salir a la luz. Esto toma tiempo. Y me preocupa de que hoy tenemos tanta prisa de poner a gente en liderazgo, de darle oportunidad a la gente, que obviamos qué lindo eran los tiempos y fuerte cuando alguien venía a la iglesia y tenía que sentarse por 6 meses o un año antes de ser miembro de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Usted podía venir de la iglesia que fuera. Usted tenía que sentarse por 6 meses o un año antes de ser líder, ser miembro en esa iglesia. Hoy tenemos tanta prisa de acomodar a la gente y que no se nos vayan, que los ponemos al frente. Y cuando venimos a darnos cuenta, desde al frente, están ellos exhibiendo las deficiencias de ellos. Porque la verdad es que tú no conoces a nadie hasta que no vas al campo de batalla con ellos. Yo tengo gente que me ha dicho, pastor, ¿por qué usted no confía en mí? Y yo le he dicho, ¿qué te hace pensar que yo no confío en ti? Yo me doy cuenta, pastor, que usted me trata de... Y yo le digo la verdad siempre a cada uno, porque yo no he ido al campo de batalla contigo. Yo no he discutido contigo. Yo no he peleado contigo. Tú no te has frustrado conmigo. Tú no has llegado al lugar donde yo te he sacado el monstruo. O tú me has sacado el monstruo a mí. Cuando lleguemos a ese lugar y regresemos como hermanos, y regresemos amándonos, y regresemos con más fuego del que teníamos antes,
entonces yo puedo darte las espaldas. Entonces yo puedo decir, toma, te doy esta confianza. Yo prefiero predicar aquí 100 veces que predicar en cualquier otra iglesia. Oh, yo amo la iglesia del obispo, pero yo prefiero predicar aquí más que predicar en la iglesia del obispo. Y es una iglesia linda. Yo estaba predicando ayer en CCR, una iglesia linda aquí en Orlando, una iglesia de historia, pero yo prefiero predicar aquí mucho más de lo que predico allá. ¿Sabe por qué? Porque aquí ya ustedes me conocen. Y si yo hago un chiste flojo aquí, ustedes saben de qué pata yo cojeo. Y si se me sale una palabra un poquito informal aquí, y alguien viene y dice, tú oíste la palabra que usó el pastor, los hijos de la casa dicen, ay, que tú no conoces al pastor, esa es de las buenas. Pero voy a otra iglesia que no me conoce y hablo como yo hablo aquí. Yo tengo que empezar a arreglar lo que estoy. Me pasó ayer, ¿verdad? Ayer yo estoy hablando y yo usé una frase que puedo usar aquí, pero allá no. Y después que la usé, me di cuenta y tuve que arreglarla. Pablo está diciendo, no pongas gente al frente, no aceptes liderazgo, no promuevas a alguien hasta que sepas quién es de verdad. Porque si no, sus deficiencias van a ser exhibidas desde el frente. Si es un enamorado, desde aquí va a empezar a enamorar a todas las hermanas o todos los hermanos. Si es un tramposo, desde aquí todo el mundo va a saber que es un tramposo. Si es un chismoso, desde aquí todo el mundo va a saber que es un chismoso. ¿Y sabe qué dicen la gente de afuera? Mira, así son todos. Entonces, tú vas a ir a la pizzería de Emilio y va a haber un póster bien grande de los chismosos de la cosecha, de los bochincheros de la cosecha, de los adúlteros de la cosecha, de los ladrones de la cosecha. ¿Y sabe de quién sería culpa eso? Del liderazgo de la cosecha. Entonces, ¿cómo se ve el liderazgo en una iglesia fuerte? En una iglesia buena es un lugar donde los pastores y ancianos son honrados y respetados. Una iglesia sana es una iglesia donde los pastores, la iglesia les paga lo suficiente para ellos poder ganarse la vida y tener dignidad. Una iglesia saludable es donde los pastores son responsables del pecado en sus vidas y en las vidas de los demás. Una iglesia saludable es una iglesia donde se tiene mucho cuidado al poner a alguien en liderazgo. Por eso yo hablaba con el pastor Nathanael Nader y le recordé algo a él en estos días. Y no digo esto para que nadie aquí se atribule. Si usted se atribule, pues madure. Yo le dije a Nathanael, no me le des micrófono a nadie cantando al frente hasta que primero cante sin micrófono aquí y pruebe que tiene un corazón humilde y que lo que le interesa es solamente adorar a Dios, no un micrófono. Eso se lo dije a Nathanael, porque ese ha sido el patrón de nosotros. Tenemos gente que usted los ve aquí cantando sin micrófono. Y la actitud que ellos asuman aquí sin micrófono va a determinar si se les puede dar un micrófono. Usted dice, pastor, pues que yo nunca he tenido un micrófono en la mano. Por una de dos razones es. Te digo cuáles son las dos razones. Una de tres razones. Si nunca tienes un micrófono en mano, por una de tres razones. Número uno, porque todavía no se ha probado. No hemos llegado al lugar donde decimos, confiamos en el corazón de la persona. Número uno. Número dos, tu compromiso
Si solamente vienes y cantas una vez al mes y esa es la única vez que tú vienes y cantas y faltas más a la iglesia y no estás siempre aquí, pues entonces siempre vas a estar cantando aquí sin micrófono. Esa es una de las otras razones. Te digo la tercera. La tercera es porque te amamos. Y si te damos un micrófono, todo el mundo se va a dar cuenta que tú de verdad no cantas muy bien. Y para que la gente se crea que tú cantas bien, te dejamos sin micrófono porque te amamos. Esa es la verdad. Joe, ¿te acuerdas en los tiempos de antes? Cuando teníamos gente cantando al frente y habían 3 con micrófono y solamente el micrófono uno estaba puesto y los otros 2 estaba apagado. Porque los pastores iban al sonidista y le decían: a esos 2 me les apaga el micrófono. ¿Te acuerdas cuando habían 3 guitarristas y solamente una sonaba porque las otras 2 estaban apagadas? Pues eso es lo que nosotros hacemos. No te ofendas. Pastor, entonces yo nunca. No te ofendas, ¿sabes? Porque el simple hecho de tú salir de allá y subir estas escaleras y pararte aquí y que todo el mundo te vea, eso por sí mismo es un privilegio. Yo me acuerdo, el primer sueño mío después que Dios me llamó a ser pastor era que me sentaran en el altar. ¿Se acuerdan cuando sentaban los pastores en el altar? Oh, yo me acuerdo la primera vez que me sentaron en el altar. ¿Te acuerdas, Víctor? Y yo llegué. Y yo estuve como 2 años sentado en el altar sin hacer nada. Pero ese era el orgullo más grande mío. Hoy tenemos que volver al lugar donde vemos esto y lo vemos por lo que es. El lugar donde los santos de Dios son exhibidos para dar testimonio de un Dios santo que los exhibe. En definitiva, somos llamados por Dios y le respondemos a Él. Un día todos daremos cuenta a Dios. Buenos y malos, grandes y pequeños, daremos cuenta a Dios. Y yo como pastor daré cuenta a Dios a quien yo le he puesto las manos y a quien yo traigo aquí, a quien yo siento aquí. Yo le daré cuenta a Dios. Y si usted va a criticarlo, ocúpese que usted no sea un loco que lo que hace es criticarlo todo. Y nosotros nos tenemos que ocupar de entender el peso de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y si ese peso demanda una Tylenol, una Advil, una Alka-Seltzer, no somos tan legalistas que vamos a decir: voy a sufrir por la causa de Dios, me voy a morir del estómago. No. Vas a tomarte lo que tienes que tomarte para estar bien. Yo te invito a estar de pie.